Aquí mi hermano, buenas noches, Dios le bendiga. A mis hermanos en general también buenas noches, Dios les bendiga. Vamos en este momento a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija en el tiempo de estudio. Voy a silenciar aquí. Silenciar este computador. Vamos a mis hermanos a orar para comenzar y pedimos entonces al Señor que nos ayude, que nos dirija en el tiempo de estudio que ahora comenzamos, ¿vale? Entonces oramos. Padre bendito y Señor Dios, muy buenas noches. Y gracias, Señor bendito, porque nos das la oportunidad de estar aquí reunidos. Tú eres quien nos cuida, tú eres quien nos ayuda, tú eres quien nos guía. Te damos gracias, Señor, porque todo el tiempo haces lo que consideras mejor para nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor Celestial, porque la esperanza que nosotros tenemos está en ti, Señor Jesús. Queremos darte gracias, Señor, por el servicio del que ahora estamos participando. Y en ese momento, Señor, te perdono por nuestros pecados, por las maneras en que nosotros te ofendemos, Señor. Sabiendas que todos nuestros pecados son contra ti y que nosotros, en tanto hijos tuyos, ya no pecamos como esclavos del pecado, Señor. Te pedimos perdón y te pedimos, Señor Celestial, que según tu buena voluntad, hables en nuestras vidas tu palabra, nos la enseñes, nos ayudes a pensar en ella, con tu Santo Espíritu nos lleves a escudriñarla, a meditarla, según tú lo quieras entenderla y poderla integrar como nuestra conducta, que nosotros sea una fe viva en lo que corresponda, que sean esas obras de arrepentimiento, Señor Celestial, que concuerdan con habernos vuelto hacia ti, Señor. Padre, pedimos tu ayuda, pedimos tu instrucción y te damos gracias, Señor, porque lo que nosotros sabemos, porque lo que sabemos que vale la pena, es aquello, Señor Celestial, que tú nos enseñas. Oramos, Santo, dándote gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues mis hermanos, vamos a continuar con la ayuda del Señor con el estudio de 1 Corintios capítulo 13. Como ustedes lo pueden recordar, estamos estudiando el tema del amor a la luz de 1 Corintios 13, donde encontramos una definición bíblica del mismo, lo que es y consecuentemente lo que no es el amor. Entonces voy a pedirles a ustedes que vayan a 1 Corintios capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13. Vamos a esperar un momentico para que vayamos todos. Recuerden, mis hermanos, que estamos aprovechando que es un capítulo corto para poderlo leer juntos. Entonces vamos ahí 5 segunditos para que podamos llegar a este capítulo todos. Listo, mis hermanos, y entonces leemos en 1 Corintios capítulo 13 lo siguiente. Arrancamos en el versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para... de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño,
juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Gracias. Y entonces, continuando con el estudio de lo que el Señor nos enseña en 1 Corintios capítulo 13 respecto del amor, teniendo presente todo el tiempo que es bien interesante el que el Señor venga a enseñar esto, teniendo en cuenta el contexto de la iglesia de los Corintios, una iglesia que tenía divisiones, que hacía uso de acepción de personas, que tenía un montón de pecados a su interior, pero que en últimas era un grupo de personas que habían creído en el Señor y a los cuales el Señor estaba instruyendo para que se arrepintieran y cambiaran respecto de muchas cosas que andaban mal. Esto por un lado, y a su vez recordando que este capítulo viene en el contexto de los dones del Espíritu Santo, como queriendo tener muy claro que amar es servir, porque recuerden que los dones del Espíritu Santo son las capacidades que el Señor nos da para que le podamos servir a Él, y que nuestro servicio a Él mayoritariamente va a ser por medio del servicio a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. En ese contexto entonces el Señor viene y nos habla de este amor, de su amor, del verdadero amor, que es un amor de la voluntad, que es un amor que no depende de otras cosas, que no es una reacción, sino que es una decisión que refleja el carácter de Dios. Y entonces, hoy, con la ayuda del Señor, nos corresponde ver la última partecita del versículo número 5, donde encontramos que el amor no guarda rencor. Tal vez, mis hermanos, este es uno de esos apartes en que podemos tener un corazón más caprichoso. Tal vez es uno de esos pasajes o fragmentos de la palabra en que más fácilmente podemos ceder ante la idea del embudo. Mucho para mí, poquito para los demás. Cuando uno ofende, lo que uno quiere es que los demás no sientan o no guarden rencor hacia uno, pero si lo ofenden a uno, pues aténgase y se siembra, se cosecha lo que se siembra. Esta porción de describiendo al amor como lo que no guarda rencor, nos cuestiona sobre la forma como nosotros entendemos la ofensa de los otros, pero también sobre cómo nosotros ofendemos a los demás y cómo el Señor nos instruye, nos enseña, nos recuerda lo que sí es de su voluntad respecto al mal recibido. Para que tengamos en cuenta cómo es que funciona esto, vale la pena recordar lo que le pasaba a unos hombres allá en Francia, y es que leía un parrafito sobre Luis XII, quien fue rey de Francia entre 1498 y 1515. Este hombre, como les digo, que fue rey de Francia, antes de ser coronado como rey, tuvo un montón de enemigos, un montón de personas que le intentaron hacer el mal, muy seguramente o muy posiblemente queriendo evitar que ascendiera al trono. Mas cuando Luis XII asume el rol de rey, manda que se elabore una lista. Y en esa lista debía figurar el nombre de cada uno de quienes le habían perseguido, de quienes se le habían opuesto antes de ser rey. Y manda que al lado de cada uno de los nombres, repito, de los que le habían perseguido, se pusiera una cruz negra. Ahora usted piense lo siguiente. Si algo conocemos de la historia de los reyes, en este momento cuando menos,
es que tenían prácticamente poder absoluto. Podían hacer con sus súbditos lo que quisieran. Si ellos decían, este se murió, este se murió. Usted le había presentado resistencia a alguien que era un príncipe, un aspirante al trono, pero su resistencia o el mal que usted intentó hacerle no funcionó. Y ahora ese al que usted le mostraba enemistad como podía, ahora ese es rey, el rey Luis XII. Ya no es don Luis, es el rey Luis, que me caía re mal. Oiga, y me están diciendo que Luis XII mandó a hacer un listado de los que le perseguíamos. Pero más cuando me dicen que al lado de ese listado, al lado de cada uno de los nombres que integran ese listado, se mandó a poner una cruz negra. A ver, blanco es, gallina lo pone y me morí. Porque el rey está mandando a poner un listado de los nombres y en esos estoy yo. Ahora, ¿qué pasó en ese momento? Pues se cuenta que todos aquellos que sabían que sus nombres iban a estar en la lista salieron corriendo para donde pudieron, o sea, comenzaron a buscar escondedero, intentaron salir. Al rey le llega esta noticia de que sus enemigos están intentando escapar a como el lugar y entonces el rey que se da cuenta que están aterrorizados, pues ellos piensan que les va a castigar y tiene el poder y tiene la autoridad de un rey para hacerlo, pues entonces el rey reacciona y les manda a decir a todos, tranquilos, que sus nombres están en este listado con una cruz al lado, pero no es para castigarlos por lo que me hicieron. Y les manda a decir, la razón por la cual yo puse sus nombres en este listado con una cruz negra al lado es para recordarme la forma como Dios perdona los pecados. Yo no sé si en el reino se escucharía un en todos los lugares, pero sí sé algo. Yo también hubiera estado asustado, muy asustado, si aquel a quien yo le estoy haciendo mal sistemáticamente un día llega a tener el poder para volverse contra mí. Yo creo que aquí muchos entendemos un poco esta historia de Luis XII y nos lleva a entender aún más el valor de esta expresión, de esta característica del amor que es no guarda rencor. Y como les he dicho, mis hermanos, una bonita manera que ustedes van a encontrar para estudiar la Biblia y poder profundizar un poquitico más en ella, con recursos que todos tenemos a la mano, es mirando otras versiones de la Biblia, en las que ustedes van a encontrar otras maneras en que se traduce la misma porción y vamos a entender un poquito más cuando estudiamos de esta manera. Y es que miren, mis hermanos, cómo lo traduce la Biblia de las Américas al versículo 15 y pongan mucha atención a la parte que estamos estudiando hoy. El versículo 15, perdón, 5 de 1 Corintios 13 es traducido en la Biblia de las Américas de la siguiente manera. No se porte indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. No toma en cuenta el mal recibido. La Biblia textual dice, no toma en cuenta el mal. No toma en cuenta el mal. Bueno, hermanos, un momentico, por favor. Un problemita aquí con los computadores. Ya estoy ubicándolo aquí y continuamos.
Está conectado ya la cámara. Un momento, por favor. Ahora bien, lo siento, es que un computador se reinició solo y estoy intentando. Está cayendo la cámara y están pasando todas las cosas al tiempo. Un momento, por favor. Listo, habla, a ver si sales. A ver, ¿dónde estoy? ¿No está activo? No. Un momento, por favor. Sí, está abierto el micrófono, pero no. Pero ahí, Javi, discúlpame, se te nota, ahí se te ve y se te escucha bien, creería yo. Ahora sí. A ver, ¿quién gracias, hermano? Mis hermanos, no, Con todo gusto. no me guarde el rencor. Acaba de pasar una secuencia de problemas con computadores. Tenemos 3 en uso en este momento. Uno se reinició, el otro no tiene útil internet y este tercero, que es el más viejito, la cámara no le funciona, le pusimos una cámara y se estaba cayendo. Bueno, gracias al Señor pues ya podemos retomar. Así que nos volvemos a concentrar y le agradecemos al Señor que aparejó que se pudiera resolver esto. Y yo respiro, me calmo porque es que todo estaba funcionando mal hace un momento. Retomamos, ¿listo? Entonces, estábamos hace un momento. Un momento, por favor, mis hermanos. A ver. No se está cayendo. Perdón, un momentito. Un momento, mis hermanos, que lo que les dije de la cámara está pasando. Va a ser un poco distinta la forma en que nos vemos generalmente. Bueno, creo que ahí se va a poder. Listo. Va a ser un poco distinta el ángulo de la cámara. Retomamos. Estábamos entonces hablando hace un momento, mis hermanos, de otras traducciones y cómo encontramos en esas otras traducciones ideas que nos ayudan a comprender esto que dice la palabra de Dios sobre no guardar rencor. La Nueva Traducción Viviente, por su lado, nos traduce diciendo no lleva registro de las ofensas recibidas. Entonces, ustedes encuentran aquí algo bien interesante. Cuando la Biblia nos dice a nosotros, hablando del amor, que el amor no guarda rencor, está llevando la idea de no hacer un inventario del mal recibido. No hace un inventario del mal recibido. Como tal, cuando nosotros leemos la expresión no guarda, significa hacer inventario. Y la palabra rencor literalmente se refiere a mal. De manera que si podemos pensar, la traducción de esta porción es literalmente no hace inventario de mal. ¿Qué mal? El mal que se recibe. Entonces, avanzando nosotros sobre este estudio, tenemos en nuestra cabeza algo ya. Cuando hablamos del amor que no guarda rencor, hablamos del amor que no hace un inventario, que no hace una relación pormenorizada del mal que le van haciendo. Como les dije hace un momento, más fácil pensarlo en nuestro favor que pensarlo en favor del que nos hizo el mal. ¿Se acuerdan lo que les comenté sobre el embudo? Y entonces quisiera pedirles por favor que tengamos en cuenta varias cositas a medida que avanzamos sobre este estudio. La primera, no significa que el amor dice no pasó nada. No significa que el amor entonces hace bueno lo que es malo. No. El amor que guarda rencor cuando nos dice que no hace inventarios del mal parte de un hecho cierto. Sí pasó algo malo, sí sucedió un pecado, sí fuimos ofendidos de alguna manera. El amor no maquilla, el amor aprende a comprender, válganme la expresión, la ofensa recibida. Dios a usted no le está diciendo, mi hermano, cuando le dice debe tener un amor, debe vivir el amor que no guarda rencor, no le está llamando a usted a decir hágase loco, échele colorete por todo lado, échele ambientador a lo que le hicieron. No, no es eso lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice es que es un amor que a pesar del mal que se recibe,
aprende que no puede hacer un inventario del mal como guardando, como recordando, como haciendo lo posible por no olvidar. En últimas, este amor bíblico nos lleva a ustedes y a mí a pensar en una realidad. Las personas, creyentes o no, aunque este texto es para creyentes, podemos tener una tendencia en el corazón a hacer inventarios. Porque si no fuera esto así, si por el sencillo hecho de ser cristianos, ustedes y yo ya no tuviéramos la posibilidad de almacenar ofensas, de relacionar ofensas en un libro llamado corazón, Dios no lo diría. Pero Dios nos recuerda a nosotros que el amor que Él ya nos dio para amar, el amor que Él ya nos mostró, es un amor que entre sus características tiene no el negar que se hizo algo malo en contra de uno, no el maquillar el pecado, sino que no se puede hacer un inventario de los males recibidos. Entonces, mis hermanos, voy a pedirles que nos comencemos a mover en algunas porciones de la palabra de Dios. Vámonos entonces, por favor, a 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, y se van a ubicar ustedes, por favor, sobre el versículo 18. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Vamos a leer un pasaje en el que aparece la misma idea de no hacer inventarios. ¿Listo? Pero vamos a ver quién es el que no hace los inventarios. Y entonces ustedes y yo vamos a notar que Dios no nos pide a nosotros nada que Él mismo no haya hecho. Aunque vamos a hacer algunas explicaciones para que se entienda mejor el texto. Entonces, 2 Corintios capítulo 5, vamos desde el versículo 18 hasta el 21, pero mencionaremos o ampliaremos sobre algunas cositas de estos versículos. ¿Listo? Versículo 18. Dice así. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En el versículo 19, ustedes leen, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos aquí en nuestra cabeza es que Dios está hablando algo por medio de siervos suyos. Hay un mensaje. Pero para que este mensaje pudiera llegar a la humanidad, Dios antes tuvo que hacer algo. Y entonces ven el versículo 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo Dios hizo esto? ¿Y cuál es la idea de la reconciliación? Recuerden, cuando hablamos de reconciliar, estamos hablando literalmente de cambiar. Reconciliar es cambiar. ¿Pero cambiar qué? Cambiar de enemistad a amistad. La palabra reconciliar lleva la idea de un cambio. ¿Qué cambio? Cambiar de una condición de enemigos a una condición de amigos. La palabra reconciliar nos lleva a nosotros a pensar en componer una diferencia. Y usted y yo pensamos, ¿por qué es que se arman las diferencias muchas veces entre nosotros? ¿Por los males o por las ofensas recibidas? Y entonces dice la palabra de Dios que el Señor hizo algo, versículo 19 una vez más, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Miren que el Señor dice no tomándoles. No tomándoles significa literalmente que el Señor no hizo inventario de los pecados de los hombres. Ahora pensemos lo siguiente, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor cuando nos habla del ministerio de la reconciliación, cuando nos habla de no tomar en cuenta los pecados de los hombres, cuando habla de unos
siervos suyos que son embajadores, que hablan en nombre y representación de Dios y que presentan un mensaje. ¿Qué mensaje es este? Crean en Jesucristo. Reconcíliense con Dios. Ojo, el ofendido, Dios, llama a los ofensores a ser reconciliados con Él. Pero no solo los llama, sino que les da lo necesario para poderse reconciliar. Les da la persona de Cristo y la posibilidad de creer en la persona y la obra de Cristo. Pero, ¿cómo fue posible esto? Dios en la eternidad decide no hacer un inventario de las ofensas que contra Él sabía que íbamos a cometer todos nosotros. Ahora, esto no significa que entonces este versículo número 19 está diciendo que hay una conducta universalista por parte de Dios. Es decir, que Dios va a salvar a todos los hombres. Que como alguna vez escuché, algunos hombres van a estar en el infierno como un ratico sufriendo y Dios algún día los va a sacar de allá. No. La idea aquí es la siguiente. Dios, en toda justicia, y cuanto más la justicia de Él, podía haber decidido destruirnos a todos nosotros porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios decide no hacer un inventario, no tener en cuenta las ofensas de los hombres, para en vez de eso enviar a Jesucristo, su Hijo, para que muriera por nuestros pecados. Y al creer nosotros en la muerte sustitutoria por nuestros pecados, poder ser reconciliados con Dios. Pensémoslo de la siguiente manera. Lo que estamos viendo aquí respecto de la decisión de Dios de no hacer un inventario, ni más ni menos, implica lo siguiente. Si Dios hubiera decidido hacerse un inventario e irle dando a los hombres lo que van mereciendo, no hubiera sido posible el plan de salvación. No hubiera tenido sentido el plan de salvación. ¿Qué hace Dios para cumplir su plan eterno de ofrecer salvación en la persona de Cristo a todo aquel que cree, que todo el que crea pueda ser salvo? ¿Qué hace el Señor? Decide no hacer un inventario, dándole la oportunidad a los hombres de creer en Cristo, arrepintiéndose, convirtiéndose al Señor. Claro, y lo sabemos por el contexto de las Escrituras, muy claro en el Nuevo Testamento, aquel que a pesar de este llamado a la reconciliación decide no creer, va a tener un día que estar frente a Dios y recibir toda la condenación producto de no haberse arrepentido. Pero entonces, queríamos leer esta porción porque notamos aquí algo interesante. Dios mismo tuvo que decidir no hacer un inventario para, en su lugar, ofrecer una oportunidad de salvación, un plan de salvación. Como queriendo decir lo siguiente, si Dios hubiera decidido hacer unos libros para ir castigando al que va mereciendo según las ofensas, la salvación hubiera sido absolutamente imposible. Entonces ustedes ya comienzan a notar algo aquí. Por un lado, Dios mismo mostró un amor que ahora nos dice a nosotros que nosotros debemos mostrar, un amor que no guarda rencor, un amor que Él nos capacita a tener, a mostrar. El Señor por ningún lado está diciendo, mire, para no tomar en cuenta los pecados, digo, no, nadie ha pecado contra mí, nunca ha pasado nada malo. No. El Señor tiene claro lo que ha sucedido. Pero el Señor tiene un propósito. El Señor tiene un plan eterno. Es el plan de ofrecer salvación, formar su pueblo, levantar su iglesia. Y entonces, como les decía, vemos acá, Dios mismo hizo aquello que nos dice que debemos mostrar en nuestro amor. Es ese amor de Dios el que nosotros tenemos que vivir. Pero hay una segunda cosa que ustedes notan aquí de forma implícita. Guardar rencor, hacer inventarios, estorba planes mayores. Hacer inventarios estorba, impide
cumplir planes mayores. Si Dios hubiera mostrado rencor hacia nosotros, no hubiera tenido su iglesia. Pensemos en esto, porque ahora vamos a leer una porción donde vemos a un hombre de Dios, un creyente, sí, del Antiguo Testamento, pero es el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento el que capacita a los suyos para amar a la manera de Dios. Porque tal vez, mis hermanos, a ustedes les pudiera pasar como por momentos le pasa a uno, y es que como que uno quiere pensar, no, es que tú eres Dios, yo soy un hombre y yo no puedo hacer aquello que tú demandas, es que tú eres Dios y tienes todo para hacerlo, yo no tengo estas condiciones, pero es que lo que vale la pena es lo que Dios hace en nosotros, no lo que nosotros podemos hacer. Ahora miren entonces un caso que ustedes conocen bien y que creo refleja muy bien esto de no hacer inventarios del mal recibido, que es esto de no guardar rencor. Vayan por favor a Génesis capítulo 50, Génesis capítulo 50. Y se van ubicando sobre el versículo número 15, Génesis 50, versículo 15. ¿Listos? Génesis 50, versículos 15 y vamos hasta el 21. Ahora tengan presente lo que leímos hace un momento sobre este rey de Francia. Tengan presente lo que vimos de las personas que le habían perseguido y apenas se dan cuenta que es rey y que manda a levantar una lista con nombres de los que les persiguieron y al lado una crucecita negra. Tengan en cuenta, mis hermanos, que tener temor por la ofensa que uno ha causado a otro es un asunto muy próximo a todos nosotros y que es algo natural, entre comillas. Lo natural, si se quiere, es guardar rencor. Lo divino es hacer lo que hizo Dios hacia nosotros, no haciendo un inventario, sino dándonos la oportunidad de creer en Jesucristo para salvación, reconciliándonos con Él y capacitar a hombres como este que estamos leyendo. Si ustedes ya se dan cuenta, vamos a ver un poquito de la historia de José, de lo último que sabemos de José en la palabra de Dios. Génesis capítulo 50, versículos 15 al 21, lo leemos, ¿les parece? Dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Ustedes, mis hermanos, recuerdan esta porción, la hemos estudiado recientemente. Una vez más es una porción retante, ¿no? Es que cuando pensamos en José, nosotros recordamos un poco de la historia de este hombre. A ese hombre le hicieron muchos males, pero muchos. Algunos los hicieron con toda la intención de hacerle mal. Los planes de sus hermanos para venderlo como esclavo, el plan de la esposa de Potifar, otros males los recibió por olvido. ¿Se acuerdan ustedes aquí el copero?
Recuerden ustedes un poco la historia, llega el copero del rey, llega el panero del rey, les interpreta las visiones y el copero sale y José le había dicho, oiga, acuérdese de mí cuando esté libre y en otras palabras, hablen en mi favor para que me saquen de esta cárcel en la que estoy injustamente encarcelado. Pero al copero se le olvidó, ¿se acuerdan? Piensen, los efectos de los males que hicieron contra José le afectaron la vida durante muchos años. A uno a veces le salta la piedra, le da mal genio que lo cierren cuando es un mal que entre comillas dura 3 segundos. Alguno le molesta que le corrieron o le movieron mejor a una reacción que de pronto le afectó 1 o 2 horas de la mañana. A ese hombre le hicieron cosas cuyos efectos duraron muchos años. ¿Qué otra clase de males le hicieron a José? Le hicieron los males que más duelen, los que son hechos por las personas más cercanas, sus hermanos. Pero todos entendemos eso. Claro, como lo dijimos al embudo, ¿no? Lo que nos han hecho. Se nos olvida fácilmente lo que hemos hecho. José también fue víctima de males producto del desagradecimiento. Piense usted. José sirvió fielmente a Potifar. Y las cosas de Potifar fueron muy bien por la labor de José. Pero la esposa de Potifar, que era beneficiada con las cosas que hacía José en favor de Potifar, se olvidó de eso y prefirió acosarlo, y cuando José no cede ante su acoso, hacer lo que hizo para que termine en la cárcel culpable de algo que no hizo. Fue una desagradecida la que hizo que él terminara en la cárcel. Seguramente hay mucho más que recordar sobre lo que vivió José. Pero tal vez ustedes y yo pensamos aquí algo. Oiga, le hicieron alto mal a este hombre, le hicieron muchas cosas muy feas. Le causaron muchísima aflicción. Si, podría decir alguno, si yo hubiera sido José, hubiera terminado en la biografía de los hombres más crueles por la mucha venganza que hizo cuando estuvo en el segundo cargo más importante de Egipto. 1, 2. El paciente que más estuvo consultando psicoanalistas para ver cómo se quitaba todo eso que le acababa la cabeza de tanta ira que sentía. 3. La persona más amarga, más huraña, más tipo limón de la historia del universo. Si ustedes y yo lo pensamos, decimos, oiga, lo más normal es que todo el daño que le hicieron a José lo hubiera convertido en una persona que se hubiera desquitado muchas veces más cuando, se repite, tuvo acceso a tal poder como ser la mano derecha de Faraón. Y segundo, hubiera sido una vida muy amargada, muy, muy, muy amargada, que le dieron muy duro, hicieron muchas cosas. Y alguno aquí podría decir, y a mí también, ¿no? Por eso es que cuando yo pienso en toda la aflicción que me han causado, me toca por necesidad hacerme mis libritos. Aquí entre nos, a veces dirá alguno, yo ni lo pienso, a mí esos libros se me escriben al natural. Sin esforzarme quedan los registros en el corazón de las ofensas recibidas. Y sé que esto ha pasado porque están ahí, presentes, latentes. Ahí están. Pero lo que acabamos de leer nosotros de la historia de José nos dice a nosotros que siendo José un hombre más, como ustedes, como yo, una persona que también nació pecador, y que como ustedes y como yo creyó en el Señor, José mostró en su vida la obra del Dios de amor. ¿Qué Dios de amor? El que decidió pasar por alto para ofrecer reconciliación. ¿Se acuerdan lo que leímos hace un momento en 2 Corintios? Y entonces, recuerden ustedes lo siguiente.
Al leer este pasaje encontramos un paralelo que tal vez se puede ver más como un choque de dos realidades. El corazón de los hermanos de José. Se muere el padre. Ellos consideran que ese padre que tienen en común José y ellos era quien les libraba de la ira de José. Y a algunos les preguntaría, pero ustedes ¿por qué creen que José, su hermanito, les quiere hacer daño? No solo que nos quiere hacer daño, es que pensamos que incluso va a llegar a aborrecernos, a odiarnos. Que un hermano vaya a odiar a otro hermano, ¿qué le pasa? ¿Y por qué haría eso? Porque sería justo que nos pagara por el mal que nosotros le hicimos. ¡Wow! O sea que ustedes ya entienden que hicieron mal contra su hermano. Sí. Y tenemos miedo. Tenemos mucho miedo. Tenemos tanto miedo que le mandamos a decir a José algo que supuestamente dijo nuestro papá, aunque nosotros no vemos estas palabras en los pasajes anteriores. Le mandamos decir a José que nuestro padre le mandó a decir algo, le dio una orden. Mi hijo, mi amado José, perdone a los muchachos, perdone a sus hermanos, perdónenles el pecado. Mire, mi hijo, lo trataron muy mal. Y mira, aparte sus hermanos vienen y le dicen, te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre, José. Nosotros que reconocemos que hicimos mal, que pensamos en el corazón que es justo que usted nos aborrezca, venimos delante suyo diciendo que nosotros somos siervos de Dios, del Dios de su amado Padre, del Dios en quien usted cree. Ahora, ¿qué ven ustedes acá? Como les dije, es un paralelo, pero tal vez se parece más como un choque de realidades. Estas personas quieren, si me permiten decirles esto, quieren que José no les guarde rencor. Piensen lo siguiente, habían hecho todo lo necesario para que un listado de sus pecados llenara el corazón de José y José los odiara. Habían hecho todo lo necesario. Pero es que hay un punto. El corazón de José es el corazón de un hombre, pero es el corazón de un hombre en el que está la obra de Dios. De un creyente es del corazón del que estamos hablando. Y entonces llegan esos hombres que reconocen todo el mal que han hecho y reconocen que las consecuencias del pecado son brutales. Que vienen muchas cosas, que duelen muchas cosas. Y entonces ustedes encuentran aquí varias cosas. Y tienen que ver ahora con la reacción de José. Ven el mientras de José. Mientras sus hermanos le hablan con ese temor, con esa humillación de la que nos habla el versículo 18, porque se postran delante de él y les dicen ellos a él, somos tus siervos. Él los está viendo. Y dice, José lloró mientras hablaban. ¿Lloró del mal genio? ¿Lloró de ira? ¿Lloró de frustración por lo que había vivido o por causa de sus hermanos o por toda la tragedia que comienza por la conducta de sus hermanos? ¿Por qué lloras, José? Creo yo que los versículos que siguen nos ayudan a entender un poco el llanto de José. Y reconozco, mis hermanos, que aunque la Biblia no nos dice expresamente por qué lloró, sí podemos entender varias cosas porque el texto nos cuenta el contexto de lo que está pasando. José está viendo a sus hermanos humillados delante de él, en una condición sumamente precaria. Él entiende que sus hermanos le están buscando a él tras la muerte de su padre. Él también logra entender que de alguna manera sus hermanos se sentían protegidos, entre comillas, porque el padre que tenían ellos en común como que guardaba de una venganza. Y José ve a sus hermanos con los que se crió.
los ve en esta condición y José llora mientras los escucha. No es un llanto de ira, porque si la ira motivaba este llanto, José se vengaba. No es un llanto de frustración por lo que tuvo que padecer José a mano de sus hermanos, porque si no, no tiene sentido lo que les va a decir más adelante. Creo yo que José llora de compasión. Se le están moviendo las entrañas. Está viendo la condición en la que queda una persona cuando peca contra otra. Es que es raro, hermanos, porque el ofendido tiene enfrente suyo a los ofensores. Y yo creo, discúlpeme si suena muy caprichoso esto, pero José está llorando por la tristeza de ellos, por la condición de ellos. José entiende algo que a veces se nos olvida. El pecado siempre es una desgracia y trae cosas horribles. Y uno que no guarda rencor, mira la condición del pecador. No se pone a pensar, es que él fue el que me ofendió, mira cómo quedaron, mira en qué condición se encuentran. ¿Se acuerdan un poco del Señor Jesucristo llorando frente a su Jerusalén, frente a su pueblo, o viendo a su pueblo, pensando que son como ovejas que no tienen pastor? Por causa del pecado, ese pueblo estaba tan mal que ni siquiera tenían buenos pastores, buenos siervos de Dios que les guiaran. ¿Qué más vemos nosotros en este relato? Primero, ojo, el mientras es el primer punto. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos al comprender nosotros lo que le hace el pecado al pecador, al que nos ofende? Échale cabeza, mano. Y iba a pasar a otro punto, pero solo quiero pedirle que le eche cabeza en este momento, porque tal vez usted tiene unos libros hechos en su corazón, tiene un rencor bien guardadito contra una persona, incluso de su casa, como un hermano, un esposo, una esposa, un hijo, un padre, qué sé yo. Yo le quiero invitar esta noche a que piense un momentico en la condición de esa persona y que se compadezca. Recuerde, es muy posible que usted, que yo, también hayamos ofendido. Y quiero pedirle que se acuerde cómo se siente uno cuando eso pasa. Claro, cuando somos creyentes, ¿no? Vamos al versículo 19. Y entonces ustedes encuentran aquí algo más. Él le respondió, o mejor, les respondió José, no temáis. Si les dice, no temáis, es porque efectivamente sus hermanos están atemorizados. ¿Qué les asusta? Recibir lo que merecen. A ellos les asusta, les atemoriza que la justicia venga contra ellos. Una vez más, pensemos, para no guardar rencor, necesitamos ponernos en el lugar del ofensor y pensar en los efectos del pecado en su vida y pensar que esa persona no necesita que nosotros le causemos más temor con una amenaza de venganza. Perdón. José les dice no teman, pero José no les dice que no teman solamente porque se le ocurrió. José les dice que no teman porque hay un conocimiento que debiera quitar el temor. José se da cuenta que ellos han actuado mal y que están buscando una manera de librarse de los efectos de su pecado, pero también se da cuenta de algo, que él no puede tomar
una posición errada. Él nota aquí algo, que la reacción correcta solo viene de comprender que Él no es Dios. Lo formula con una pregunta que implica la respuesta en sí misma. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Qué le contestarían los hermanos? No, José, nosotros sabemos que usted no es Dios. Y si siguiéramos este diálogo imaginario, José les diría, si ustedes saben que no soy Dios, deben entender que yo no soy quien para castigarlos. Pero José, es que usted es el hermano al que nosotros ofendimos. Usted en la actualidad es la mano derecha de Faraón. Por causa nuestra usted ha vivido cosas muy duras, José. Tenemos miedo porque es muy justo lo que usted pudiera hacer con nosotros. Pero hay una pregunta que se convierte en respuesta. Hermanos, yo no soy Dios. No les está diciendo aquí, si fuera Dios me vengaría de ustedes. Les está diciendo, yo hago lo que Dios me manda a mí. Yo hago lo que Dios me enseña a mí. Yo estoy bajo el gobierno de Dios. Y Dios es el único que juzga. Acordémonos de algo. Según 2 Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21. Ni siquiera Dios está corriendo para vengarse de las personas. Está llamando a reconciliación, ¿se acuerdan? José les dice a ellos, hermanos, no soy Dios, no soy juez. Si no eres juez, ¿quién eres, José? ¿Un ofendido? Que no está llamado a juzgar. Y si no estás llamado a juzgar para condenar, ¿a qué estás llamado, José? ¿A perdonar? ¿A perdonar? Busque una tercera alternativa y no la encuentra. O usted condena o usted perdona, no hay punto medio. Solo el Dios justo puede juzgar. Ahora, noten algo más. José les dice a ellos en el versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí. Mis hermanos, cuando Dios nos instruye respecto de su amor en cuanto a que no guarda rencor, no nos está diciendo actúen como loquitos, como si fueran de palo, como que nada les duele, como que todo les resbala, como que una persona que aman bien y les da un horrible saludo, unas palabras que duelen, y entonces usted comienza a repetir por dentro, no me dijo nada malo, no me dijo nada malo, no me dijo nada malo, no me ofendió, no me ofendió, no me ofendió. No. El corazón que no guarda rencor, el corazón que perdona, no arranca negando el pecado ofendido. Porque entonces, si no hubo pecado, ¿qué perdón se necesita? José le dice, ¿ustedes pensaron mal contra mí? Sí, señores, aquí estamos juntos, 12 muchachos, 2 hermanos. Ya sin ese padre que durante este tiempo estuvo obrando en nuestras vidas y posiblemente hasta haciendo lo posible por reconciliarlos. El asunto está en que ustedes y yo entendemos que lo que pasó estuvo mal. No lo niego. Podrían contestarle los hermanos a José, por eso entendemos que usted se venga de nosotros. Y estamos súper asustados. José no niega que le hicieron mal, pero José aprende a manejar los tiempos de la vida, pasado, presente, futuro. José les dice, sé que lo que pasó, pasó. No fue bueno,
no fue grato, no me gustó. Pero pensasteis, no dice vosotros estáis pensando mal contra mí. Lo hicieron. Pero hermanos, yo quiero confesarles algo. Entiendo. No que no me hicieron daño, sino que alguien estuvo por encima de ese daño. Mas Dios lo encaminó a bien. Esta parte es importantísima, es trascendental. José puede decir lo que dice, no porque fuera un superhombre, un mega intelectual, una persona que entendía todo. Lo que facultó a José para actuar como actúa en este pasaje fue la obra de Dios en su vida. Entendió José que el mal que él había recibido nunca estuvo fuera de lo que Dios consideraba mejor para su vida. Dios nunca le mandó a sus hermanos que lo vendieran. Dios nunca mandó que sucedieran las cosas que terminan con un José preso, lejos de su familia. Pero Dios jamás perdió el control. Dios en su providencia se encargó de que todo tuviera el camino que Dios quería para el bien de José, según la voluntad de Dios, porque aquí hay algo interesante, mis hermanos. Uno pudiera decirle al Señor, Señor, yo no necesito vivir eso, yo no necesito tal aflicción, yo no necesitaba que me hicieran eso, Dios. No lo necesitaba. Y casi que se podría escuchar a Dios diciendo, pero yo sí. Yo sé que usted lo necesita. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. No solo eran los hermanos que ahora estaban en Egipto, era todo ese pueblo que había sido cuidado en tiempos de hambruna, ¿lo recuerdan? Es decir, dice en el versículo 21. Ahora pues, recuerden, José está mostrando aquí que el pasado no se niega, se entiende. Se ve a la luz de la palabra de Dios, se comprende, según Dios lo dice, como algo que Dios permite, aunque duela, para tratarnos como lo vamos a hacer en un momentico, aunque comienzo a correr para terminar sin demasiados minutos de exceso. Ahora, tiempo presente. Pues, es decir, teniendo en cuenta lo anterior, hermanos, escúchenme, ahora escúchenme. Están asustados, piensan que los aborrezco, están buscando una salida para que no les llegue el mal que se merecen, hermanos, escúchenme. Hay un Dios que ha sido nuestro Dios, que ha sido mi Dios, que nos ha ayudado, que me ha ayudado. Ahora, en este tiempo, yo les digo, no tengan miedo. Pero José, ¿cómo no vamos a tener miedo si usted puede vengarse? No es que no pudiera vengarse, es que no lo iba a hacer, porque él tenía un Dios que le guiaba el corazón. No tengan miedo. Noten algo aquí interesante. Sus hermanos van ante él buscando una forma de librarse del rencor de José. Y José lo que está haciendo es no solo no darles el rencor que ellos merecen, sino los está consolando. No tengas miedo. Y entonces, miren, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. ¡Wow! Alguno podría decir aquí, mire, José les dijo solamente, mire, ya hermanos frescos, ya no pasó nada, tranquilos, ya, listo, no teman. Les doy 3 días para que se vayan. No los toco. Y se pueden llevar sus cosas. Entiende el pasado y la ofensa vivida. Comprende lo que Dios quiere en el tiempo presente. Comprender la ofensa y comprender que Dios siempre ha tenido el control, sin importar que el dolor haya cuestionado ello. Y a partir de un adecuado entendimiento actual de las cosas, poder comprender lo que se tiene que hacer. Yo sustentaré, yo seguiré haciendo lo que tengo que hacer con ustedes y con sus muchachos.
Es decir, el amor que Dios puso en José para amar a sus hermanos fue capaz de romper las consecuencias. Fue capaz de romper esa bola de nieve que se causa cuando una ofensa arranca. Fue capaz de detener la cadena de venganzas, la línea de rencores. ¿Y quién usó Dios para detener esto? Al ofendido. No es posible trabajar un presente y anhelar un futuro de comunión en el que las cosas hayan cambiado cuando el corazón sigue pegado a lo que pasó. Repito, no se trata de negarlo, se trata de entenderlo. Termina este pasaje diciendo, así los consoló y les habló al corazón. Sus hermanos fueron intentando en sus fuerzas que no les pasara lo que ellos merecían. José los amó con gracia. No solo no les dio lo que merecían, sino que les dio lo que necesitaban. No solo se trataba de que los siguiera sustentando, ellos posiblemente sabrían trabajar. Necesitaban ser consolados. Y uno dice, qué locura, ¿cómo es que el ofendido va a consolar al que le ofendió? ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros todo el tiempo, hermanos? ¿Quién nos busca cuando nosotros le fallamos a Él? ¿Quién nos consuela diciéndonos que podemos ir y pedirle perdón? ¿Quién nos consuela ayudándonos a avanzar cuando ya no queremos dar un solo paso más? ¿Quién nos vuelve a ver cuando nosotros nos alejamos? Dios, ¿cierto? ¿Pudiera alguno de los aquí presentes, y con eso termino, pudiera alguno de los aquí presentes pensar, bueno, ese fue el caso de José? A mí eso de que Dios aparejó todo para bien no me cuadra, no soy José, solo déjeme leerle algo para terminar. No vayan allá, pues el tiempo no lo permite. Romanos 8, 28 y 29, paso, creo que lo saben de memoria. Dice allí, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra dice aquí que a ustedes y a mí, como creyentes, Dios nos da una garantía, según su soberanía. Todas las cosas, sin excepción, nos ayudan para bien, para que por medio de todas las cosas ayudándonos para bien, Dios cumpla con sus deseos. ¿Y cuál es su mayor deseo según el versículo 29? Que ustedes y yo seamos hechos a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Qué imagen es esta? La de uno que le rogaba al Padre que perdonara a los que le estaban clavando en la cruz. Cuando la Biblia nos dice que el amor no guarda rencor, nos está diciendo a nosotros algo que sin Dios no podemos cumplir. Nos está diciendo que es necesario renunciar a hacer inventarios del mal recibido. Porque si no renunciamos a hacer inventarios del mal recibido, es imposible que tengamos un adecuado presente con esa persona que nos ofendió, y es mucho más difícil, o es imposible más aún, que Dios pueda seguir haciendo las cosas a futuro, que Dios pueda seguir avanzando las cosas. El rencor es una vara en la llanta, es estorbo. Tal vez el corazón nos dice que es necesario el rencor, pero Dios dice todo lo contrario. Vamos a orar para terminar. Padre bendito y Señor Dios, te damos gracias por darnos la bendición de participar de esta predicación. Gracias, Señor, por los inconvenientes que se presentaron en algún momento con los computadores, la cámara y otras cosas. Y gracias, porque por tu bendita gracia se pudo solucionar. Pero más aún, Señor, gracias, porque nos has dicho que el verdadero amor no guarda rencor. Nos conoces, nos ves, lo sabes todo de nosotros. Sabes, Señor, si hay rencor en nuestras vidas hacia alguna persona, y te pedimos perdón, y te pedimos ayuda, para que no se sigan escribiendo más en el corazón listados de las ofensas que recibimos.
Te pedimos que nos ayudes a recordar que tú mismo, Señor, decidiste dejar de hacer o no hacer, Señor, ese listado, para que nosotros, Señor bendito, pudiéramos más bien escuchar el Evangelio y la reconciliación. Nos recordaste el caso de José, quien no guardó inventario del mal recibido para poder perdonar, para poder ayudar a sus hermanos tan profundamente afectados por el pecado. Te damos gracias, Señor, porque no nos dices que actuemos como siendo de palo, como si no nos dolieran las cosas, sino que en su lugar nos lleva, Señor bendito, a entenderlas y a comprender que tú sabes aparejar todas las cosas para nuestro bien, sin excluir aquellas que nos duelen. Gracias, Señor, por este amor con el que nos has amado. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesús.